Nada, es que estaba con un poquito de tos. Pero cuéntenme, chicos, cuéntenme. ¿Qué vimos la clase pasada? Ideas así al aire. Ideas al aire, vamos. Dime tu pregunta, Marina. Sí, dime tu pregunta. Te leo. O te escucho, como quieras. Buenas noches, profesor. Mire, estaba leyendo el material y vi un párrafo donde habla de sentido de pertenencia o algo así. Por favor, si puede precisar el concepto. ¿Me puedes decir en qué contexto? A ver, bien. Acá lo leí, está en la clase 1 y perdón, está en la clase 2 y en la 3. Estaba Ujú. repasando el temario, entonces lo vi acá en el último, para ser más precisa, en la 3, que menciona el sentido de pertenencia, que hay que inculcar a los colaboradores ya el sentido de pertenencia a nivel individual, dice acá, Ujú. Ok, en ya te beneficio. entendí. Ya, el sentido de pertenencia va a que nosotros como recursos humanos tenemos que ver la estrategia para que este talento, sobre todo, no se quiera ir de la empresa. ¿No? Ya en un tema de evaluación de desempeño, depende del desempeño, las notas, los rangos, ¿no? El histórico y el potencial que tengan. Tú vas a identificar a los talentos. Estos talentos, tú tienes que hacerle de manera individual que ellos quieran tener ese sentido de pertenencia de quedarse en la empresa. ¿Cómo? Con un tema de beneficios, con un tema de capacitación, con un tema de compensación, con un tema de desarrollo. A eso va con sentido de pertenencia, que no haya fuga de talento, ¿ok? Que no haya fuga de talento. Ese sentido de pertenencia, que uno quiera quedarse en la empresa, pero para eso hay que hacer planes de acción según las necesidades de estos talentos. Primero hay que enfocarnos a los talentos, a las posiciones claves, a los talentos, ¿no? Y después ya a toda la empresa y a todas las posiciones. Pero eso quiere decir sentido de pertenencia en grandes rasgos. ¿Una otra duda, consulta, chicos? Dudas, chicos, dudas. ¿Qué vimos la clase pasada? A ver, temas Hemos, al aire, temas al aire. hemos visto las etapas con respecto a la capacitación, a capacitación, también cómo hacer para que los empleados hagan bien su trabajo. Genial, María. ¿Tienes alguna duda, consulta respecto al tema anterior o cualquier tema que hayamos visto a lo largo de las clases? Mm, Esa es tu oportunidad. no, Ok, María, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos en la clase pasada, chicos? El día de hoy, muy bien, tipo de reclutamiento, interno y externo. Elisa, a ver, dime, ¿cuál es primero? ¿Cuál se recomienda hacer primero, el interno o el externo? Melissa, ¿estás ahí? ¿Cuál se recomienda hacer primero? ¿El interno o el externo? Digo se recomienda porque puedes comenzar cualquiera de las dos, pero obviamente hay un sentido común cuando ya tienes un perfil estratégico de hacerlo. Olga dice externo. Marina dice interno. ¿Qué más? ¿Qué más? Melissa, tú, tu respuesta no la veo.
¿Me escucha? Sí, Melissa. Perdón, el micrófono no estaba prendido. El interno. Ok, ¿por qué crees que el interno? Y porque así no, eh, o sea, el reclutamiento interno para que los mismos empleados puedan ascender a cierto nivel y si y llegan y no ¿Cómo? y es menos gasto Ok, ok, estás dando un beneficio a los del proceso empleados interno. que ya conocen bien la empresa Ujú. y ascienden. Y el externo ya cuando sería uno secundario ya sería. Ok, 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 por ahí va la idea, por ahí va la idea, está bien. Olga, cuéntame, ¿por qué crees que por qué tú priorizarías hacer primero el externo? Cuéntame, Olga. Olga, Mm, ¿estás ahí? Profesor, ¿Qué tal? Buenas este noches, Olga, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿por qué dices que hay que darle prioridad primero al externo? sería para poder fundamentar bien ¿Para qué, perdón? bueno, profesor, en esa parte creo que no la entendí tan bien. Me parecía que era externo porque se podía fundamentar bien una parte de ¿Parte de él? Olga, ¿estás ahí? Mm, sí, profesor, Solo, estoy fallando mi internet. no, necesito tú. Un perfil estratégico, si dice, por ejemplo, el externo, ok, ¿por qué? ¿Por qué diste esta respuesta? No lo busques en internet, dímelo con tus propias palabras y cierra la idea nada más. Olga, Eh, Externo le decía porque se podría fundamentar de una forma, no sé cómo poner mi idea, profe. con tus propias palabras, las más simples que puedas decir. Como un proceso externo para que pueda fundamentar en el proyecto o algo. ¿Y por qué no el interno? Ya sería en el del mismo, bueno, yo lo entendí así como externo y interno. el- Creo que estoy un poquito confundida en ese tema, profesor. Ok, ¿sabes cuál es el interno? ¿Qué quiere decir reclutación interna? Cuando estén ya laborando o estén contratados en la empresa. Dentro de la empresa, ese es un reclutamiento dentro de la empresa, ¿correcto? Ajá. Dentro de la Ok, empresa es el y interno, externo, externo, cuando todavía recién están en el proceso de reclutamiento, como evaluación, algo así. Bueno, eso es lo que yo le entiendo. externo es cuando vas a buscar personas en el mercado laboral que no estén Ajá, trabajando dentro de la empresa. Eso es externo. Ahora, sabiendo cuál es interno y cuál es externo, ¿cuál darías tu prioridad? el interno, porque ellas forman parte de... Ok, ok, Olga, muchas gracias. Ahí tenemos en el chat a Wilmer, que dice, e interno, ya conocen el desarrollo y cómo funciona la empresa. Sí, es un beneficio, está súper bien. Marina dice externo, cuando se busca innovación, nuevas herramientas y habilidades. Acá hay un punto importante de lo que dice Marina. Cuando, por ejemplo, en su vida cotidiana, en su vida profesional, cuando les digan una opción u otra opción, ya con el tiempo van a saber poder explicar el depende de, ¿ok? Yo no puedo dar
un interno o un externo primero si no sé el diagnóstico, si no sé cómo está la empresa, si no sé para qué se quiere esa posición, si no sé cuál es el objetivo de la empresa con abrir un proceso de reclutamiento? ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende, como dice Marina, cuando se busca. Si yo estoy buscando a una persona, a una posición que yo ya he evaluado previamente en la empresa, a los candidatos, y no encuentro ese perfil, comienzo con el externo. Pero si yo ya tengo un perfil que me puede servir dentro de la empresa, comienzo con el interno. ¿Ok? Va a ser, depende del objetivo y lo que quiere la empresa. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a abrir una nueva unidad de negocio que no tiene nada que ver con alimentos, necesito un desarrollador IT y en la empresa no hay, yo no voy a hacer un reclutamiento interno porque no va a haber un ingeniero de software. Entonces, voy a hacer el externo. Entonces, estratégicamente hablando, tienen que decir, depende de la situación y los objetivos. ¿Cuál es la necesidad de la empresa? ¿Por qué se está? Siempre pregúntense el por qué se abre un proceso de reclutamiento, por qué se está abriendo. Y ahí ustedes estratégicamente van a decidir si es interno o externo. ¿Ok? Otra duda o consulta, chicos. Necesito que quede claro estos temas. Esto de interno y externo es algo básico, que ya lo tienen que tener al derecho y al revés, pero está bien que vuelvan a preguntar para que les quede claro. Así como esta pregunta de interno y externo, tienen otra duda o consulta, aprovechen. Sí, docente, una consulta. Quiero que me vuelva a explicar todo, porque ya no entendí nada. O sea, de todas las clases, pues, porque estuve en la cuarta clase, pero la demás clase no estuve. Pero quiero que me quede bien claro algo, pues. No todo, pero algo, sí. Marina, por un tema de respeto a los otros participantes que se han estado en las clases y el tiempo invertido en cada clase, te doy la oportunidad que me digas una pregunta específica de alguna duda que tú tengas. Escoge, si me dices que no entendiste casi nada, ok, escoge lo más importante, prioriza. Estratégicamente hablando, prioriza cuál crees de todas esas dudas que tienes o que no te ha quedado claro, cuál te va a servir más en tu vida profesional a corto tiempo. ¿Ok? Vamos. Soy María. María, perdón. Sí. eh, bueno, mi pregunta es acerca es acerca de las empresas, sí. Si nosotros vamos a tener un perfil estratégico, tenemos que saber qué pregunta vamos a hacer. Esta pregunta tiene que ser concisa y directa. ¿Ok? Entonces, vamos, María, vuélveme a hacer la pregunta. Claro, en un perfil estratégico, ¿qué se debería hacer en una empresa con ese perfil? ¿Cómo mejorar el perfil? ¿Qué debemos hacer en una empresa? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo controlarla? Así como han dicho mis compañeros, y externo, interno, ¿cómo esa es mi pregunta, pues. Ok, estás hablando en términos generales las 5 clases. Quiero una pregunta específica. Hazme una pregunta específica de lo que hemos tratado. Solo una pregunta y que sea específica, no genérica. Por ejemplo, en reclutamiento y selección tengo esta duda, en capacitación tengo esta duda, en evaluación de desempeño tengo esta duda, en gestión administrativa tengo esta duda. María, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Dale, dime tu pregunta. A ver, estoy que la reviso. Del- ¿Qué qué se debería hacer para manejar a los trabajadores en una empresa? ¿En qué aspecto? En reclutamiento, en selección, en capacitación, necesito que seas específica.
en reclutamiento. Ok, primero hacer un buen levantamiento de perfil, según las necesidades. No es que yo voy a buscar un asistente de recursos humanos porque quiero buscar un asistente de recursos humanos. Primero, el por qué voy a buscar un asistente de recursos humanos. El por qué necesito que sea psicólogo y no administrador. El por qué necesito que sea abogado y no psicólogo. Necesito que tenga experiencia netamente en reclutamiento o también en clima laboral o también en administración. Es según las necesidades. Así se hace un levantamiento estratégico. Ustedes dicen, ok, un asistente de recursos humanos, uy, es fácil, genérico. No, es depende de la necesidad que la empresa requiere en ese momento. Si yo requiero un psicólogo, por algún motivo, solo van a ser psicólogos. Y si este psicólogo necesito que sea colegiado, por algún motivo será que sea colegiado. Si necesito que solo tenga experiencia en la parte soft, solo hago el levantamiento solo en la parte soft. ¿Ok? No es algo como que tan sencillo de hacerlo. Un levantamiento de perfil a una posición que ustedes pueden ser tan sencilla como un asistente de recursos humanos, cada requisito y cada función, cada experiencia, se tiene que justificar por qué y tiene que estar orientado, ¿ok? A los objetivos de la empresa, alineado, ¿ok? Listo. Otra duda o consulta, chicos, ya para comenzar, si no, con la clase de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Xiomara, Yo buenas tengo, noches, ¿cómo estás? buenas noches. Muy bien. Yo tengo una consulta. Bueno, el día lunes tuve una entrevista. Yo recién estoy estudiando la carrera de recursos humanos, pero tocaron varios puntos que eran importantes, ¿no? Y todavía no tengo el conocimiento. Y, y bueno, yendo ya directo. Entonces, en el caso, supongamos que es una MIP empresa. Como recursos humanos, ¿qué es lo que debo ver o gestionar o cómo debo de actuar? Porque algo así me dijeron en la entrevista de que cuando hay un caso de un accidente de un trabajador, eh, dice que los primeros que deben estar ahí es recursos humanos. Y bueno, yo quería saber cómo es esa parte. Tengo esa duda. Ok, Xiomara, tú estabas como postulante, como candidata, ¿correcto? Ajá, como candidato a Ok, un ¿cuál puesto. es la pregunta específica que te hicieron? Bueno, simplemente, no hicieron una pregunta específica, pero o sea, simplemente me dijeron, o sea, como vas a venir a recursos humanos, estás postulando esta posición, tienes que saber que como empresa tú tienes que estar ahí gestionando todo, desde el primer momento que con el SOMO, el prevencionista, tienes que estar yendo al hospital y tienes que gestionar todo ese tipo de cosas, pero no entró más detallosamente porque lo tomó como que yo ya debería saberlo, pero en realidad no lo sé y bueno, en ese momento tampoco no lo respondí, simplemente me quedé callada y dejé que hablar, pero eh, me gustaría que me explicara esa parte. Ok, siempre cuando vas a dar una respuesta estratégicamente hablando, si no entendiste el concepto o el contexto, haces una sobrepregunta, como te acabo de hacer ahora. Ok, Xiomara, ahora, estoy entendiendo la situación. Ahora, necesito que me digas qué posición era y qué carrera tienes tú. Bueno, yo estoy estudiando recién recursos humanos, voy recién he acabado mi segundo semestre y la posición era asistente de recursos humanos. Ok, dentro del asistente de recursos, chicos, escuchen todos, ¿ah? Justo lo que estaba dando el ejemplo. Dentro de la posición de asistente de recursos humanos, ¿te acuerdas las funciones? Bueno, en ese momento, cuando leí la convocatoria, decía solamente como que dar el preingreso de personal, ver el tema de los tareos, el alta y darle las inducciones mayormente. No pedía mucha experiencia. Ok, tú eres de Perú? Sí. Ok, Ujú. ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que según lo que tú me estás comentando, lo que están necesitando es una bienestar social, más que un generalista de recursos humanos por la pregunta que tú me estás haciendo. Yo sí sé que, por ejemplo, cuando es un subsidio, cómo gestionar un subsidio, lo sé. Sé que un representante legal tiene que haber de la carrera de bienestar social. Y este representante de bienestar social tiene que estar colegiado, es por ley. Y esta persona colegiada de bienestar social es obligatoria en las empresas que tienen más de 50 personas. ¿Ok?
Entonces, si a ti te han dicho, tú ya debes saber acompañar a las personas, un acompañamiento más que todo, ¿ok? En el proceso de subsidios, en procesos de seguros, EPS, ¿sabes qué es EPS? ¿Sabes qué es SCTR, Vida Ley? ¿Sabes esos conceptos? Sí, ¿Sabes para qué funciona cada seguro y en qué situación se usa cada seguro y qué seguro tienes que usar primero? claro, por decir, hay empresas que tienen trabajo de alto riesgo y tienen que sí o sí contar con su SSTR, su seguro vida ley. ¿Cuál es obligatoria por ley? ¿Su SSTR? No, la Vida Ley. Ah, Obligatorio por ley, todos tienen que tener seguro de vida ley. El SCTR va a ser no necesariamente si tienen yo puedo tener SCTR y estoy en oficina, ¿no? O sea, el SCTR se va a gestionar siempre y cuando vayas de visita a otra empresa, ¿ok? No necesariamente cuando tú tengas un trabajo, pues, de riesgo. Lo que yo te recomiendo, Xiomara, es que lleves un curso o una especialidad en legislación laboral. ¿Ok? Porque yo creo que esta posición a la cual tú postulaste, una, no es estratégica, no es estratégica. Segundo, es full operativo, es decir, es actualizar cuadros, reportes y trámites, documentos. Pero para esto tienes que tener conocimiento de legislación laboral. Si es que no eres, si no estás estudiando la carrera de bienestar social. Porque una de bienestar social sí sabe todo eso. Y se lo sabe de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces, dentro de recursos humanos hay varios ámbitos. Está la parte soft, está la parte hard, pero sí o sí tienen que saber la ley laboral de su país. Sí o sí tienen que llevar un curso especializado en legislación laboral. Sí o sí. ¿Ok? Listo. Otra siguiente pregunta, duda, consulta. Aprovechen, chicos, aprovechen. Lleven, lleven. En una entrevista, cómo deberíamos, antes de una entrevista, qué deberíamos hacer en una entrevista, qué preguntas simples deberíamos hacer de nuestro perfil estratégico, cómo dar la entrevista, o sea, qué debemos hacer para dar una buena entrevista, así sea de recursos humanos o de otros temas, pero qué preguntas se debe hacer para que las personas nos entiendan. Ok. Por si acaso, chicos, yo soy también especialista y experto en empleabilidad. La empleabilidad es otro campo de recursos humanos, es una especialidad en donde se ve la adecuada actualización de currículum, donde se ve la adecuada actualización de LinkedIn, cómo ir preparando una entrevista, qué preguntas hacer al candidato, cómo responder sí o sea, cómo responder a preguntas sin ser negativo o sin hablar mal de la empresa, o cómo responder a la pregunta, por ejemplo, pretensiones salariales. Pero eso ya es otro curso, que es el tema de empleabilidad. ¿Ok? Eso es un tema de empleabilidad, ¿ok? Más que de gestión de recursos humanos, ¿ok? ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Les invito, porque acá lo de hoy es LinkedIn o LinkedIn. Este es mi perfil. Le invito a que me puedan agregar, conectar, siempre es bueno, el networking, ¿ok? Actualmente tengo más de 32,000 seguidores. Ok, aumento 1,000 seguidores por semana. Ahí pueden tomarle screenshot, lo que ustedes necesiten. Ahí agréguenme, doy consejos sobre entrevistas, doy consejos sobre empleabilidad, sobre situaciones, ok. También publico ofertas laborales, ok. Este es también soy docente, también doy sesiones personalizadas de esto, ok. Si quieren una asesoría personalizada, y también tengo diseños de currículums para todas las posiciones actuales. Entonces, agréguenme ahí, ok, tomen el screenshot, agréguenme y yo con gusto me hablan y yo con gusto les voy a ayudar. Ok, listo. Ahora,
¿Alguna duda o consulta que tengan? Con respecto a la gestión de recursos humanos. Ahí ya al final de la clase el coordinador los va a ayudar, y les va a dar la información. Yo sé que hay varios cursos en varios temas, y si por ahí no hay, pues sería bueno que abran un curso de legislación laboral. Ya el coordinador al final de la clase, pues le dará esa información, Alejandro. La primera especialización, curso diplomado que yo llevé saliendo de la universidad fue legislación laboral. Chicos, no podemos trabajar en recursos humanos si no sabemos la ley laboral de nuestro país. ¿Ok? Genial, Alejandro. Genial. Tenemos que saber legislación laboral. ¿Ok? Si necesitas apoyo con el tema de empleabilidad, me escribes a mi LinkedIn, no hay problema. Pues optar por mis clases personalizadas, en donde te puedo ayudar, ¿no? O fácil acá en la institución también es una buena idea para que hagan un curso nuevo de empleabilidad si es que no hay. Yo ya lo tengo preparado. Ok, dentro de la legislación laboral, chicos, dentro de la especialidad de legislación laboral, está el tema del cálculo de planillas. ¿Ok? Dentro de la especialidad de legislación laboral está el tema de cálculo de planillas, Susana. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? El orden sería este: carrera técnica, universitaria, instituto, de ahí alguna especialidad en legislación laboral, ¿ok? Y de ahí un curso estratégico. Bueno, si son administradores o ingenieros industriales, genial, ya tienen el conocimiento estratégico. Si son abogados o psicólogos o otra carrera, sí necesitan un curso de gestión estratégica de recursos humanos. Y de ahí ya se van empapando de cursos como People Analytics, como Scrum, ¿no? Metodologías ágiles, ¿ok? Pero sí es importante que nos estemos actualizando, siempre, 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 siempre. Ok, chicos, dudas, consultas. Usted dice que hace clases personalizadas con respecto a este curso, ¿no? Sí, asesorías personalizadas, un one-to-one. Que las hace por videollamada o... Sí, por videollamada se realizan. Ah, ya, ya. Más, Cualquier cosa, ahí está mi LinkedIn, me agregan, yo les compartí. ya, entonces sería para diciembre que le escriba, pues. Ok. Gabriela, ¿en qué te refieres en gestión de procesos? Específicamente, ¿en qué tema? Eso lo vimos, si no me equivoco, la primera o segunda clase. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Lo que pasa es que estoy postulando para un puesto de analista de organización del trabajo e incorporación y bueno, habla mucho sobre el tema de procesos de reclutamiento y bueno, estaba viendo tomar algún curso sobre lo que pongo, ¿no? De gestión por procesos, pero quería más o menos que me dé una idea para saber qué es lo que abarcaría esto. Ok, mira, el gestión de procesos es algo amplio que se puede utilizar en cualquier rama, en cualquier profesión, en cualquier área. Ahora, si hablamos de cómo generar eficiencia, automatización en temas estratégicos de recursos humanos, te das cuenta de la diferencia que gestión de procesos. Primero tienes que saber las 4 etapas. Primero el diagnóstico, después el planeamiento, tercero la implementación y cuarto el control o seguimiento, que lo vimos la primera o la segunda clase. Ya hicimos un caso práctico de eso.
¿Ok? Entonces siempre tienes que hacer un diagnóstico, siempre tienes que hacer un planeamiento, siempre tienes que hacer una implementación y tienes que hacer un seguimiento de lo que estás haciendo. Preguntas, chicos, aprovechen. Por favor, que sea orientado a gestión de recursos humanos. Listo, entonces vamos a comenzar con la clase. Ok, me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Genial. Ok, vamos a ingresar con el tema de evaluación de desempeño. Ok, con el tema de evaluación de desempeño. ¿Qué es una evaluación de desempeño? La evaluación de desempeño es un proceso sistemático mediante el cual la organización mide y analiza el rendimiento de cada colaborador, ¿ok? Con el fin de mejorar su productividad, desarrollo y su alineación con los objetivos de la empresa. ¿Qué quiere decir, chicos? Ustedes no pueden implementar un sistema integral de evaluación de desempeño solo para despedir gente o solo para ver qué colaboradores no están siendo eficientes. ¿Ok? Si ustedes van a, van a insertar una evaluación de desempeño, tiene que ser algo positivo, algo a favor a los colaboradores. Si ustedes ven que los resultados son bajos en algunos colaboradores, es por eso que se hace el diagnóstico, para saber cómo están sus competencias duras o blandas y hacer un plan de capacitación como lo vimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, cuando se evalúa, cuando se hace una evaluación de desempeño, el tema de comunicar es estratégico. Tiene que ser a favor de los colaboradores y algo positivo y no algo negativo. ¿Ok? Por ejemplo, identificar fortalezas y áreas de mejora. ¿Ok? Retroalimentar al colaborador con su trabajo. Siempre es bueno dar feedbacks. Siempre es bueno capacitar a los líderes o a la gente que tiene cargo, ¿ok? Gente a su cargo, para que pueda dar un feedback. Se dice que en un feedback tú no puedes decir no o puedes decir pero. Porque si tú dices no o pero, ya estás malogrando todo lo bueno que dijiste al principio de esta persona. Por ejemplo, ¿no? Tercero, detectar necesidades de capacitación o desarrollo, como les estaba comentando, ¿no? Es por eso que no es que lo voy a despedir porque no está rindiendo, sino voy a hacer un plan, ¿ok? De capacitación para potenciar sus habilidades. Tomar decisiones de promoción, incentivos o cambios, que esto es muy importante, ¿no? Porque si nosotros vemos talento en la evaluación de desempeño, pues vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer que las personas, que los talentos tengan línea de carrera, ¿no? O darles más incentivos para motivarlos. Y 5, alinear el desempeño individual con los objetivos estratégicos, ¿ok? No es que voy a contratar a un asistente de recursos humanos generalista cuando netamente necesito solo que pague la planilla, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Todo sistema de recursos humanos, evaluación de desempeño, capacitación, todo reclutamiento, todo tiene que estar alineado a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Ok? ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios trae implementar una evaluación de desempeño? Primero, para la empresa, mejora la productividad y el rendimiento general. ¿Ok? Pero para esto han tenido que hacer una estrategia de comunicación positiva. ¿Ok? Facilita la toma de decisiones objetivas. Un perfil estratégico, recuerden que siempre toma decisiones objetivas en base a data, no subjetivas. ¿Ok? Fortalece la comunicación entre líderes y equipos. ¿Por qué? Porque los líderes van a estar ahí con más frecuencia, no solo evaluando a su equipo, sino también diciéndoles, ya hiciste la evaluación de desempeño, yo ya te evalué, ya te puse tus notas, vamos a hacer un tema de feedback de lo que está pasando, ¿no? Permite detectar talento interno, porque a veces hay personas que hacen solo su trabajo y si no las evaluamos no vamos a identificar a los high positions, ¿ok? Después, reduce la rotación por falta de reconocimiento. Este beneficio para la empresa está alienado, está orientado a clima laboral, ¿ok?
en el clima laboral hay una dimensión que es reconocimiento, en donde se evalúa si está siendo reconocido el talento, ¿no? Y si no, pues lo hago en la evaluación de desempeño, me doy cuenta quiénes son talentos y les tengo que hacer un reconocimiento por su desempeño, ¿ok? Hay empresas que simplemente entregan diplomas de desempeño en una ceremonia pública, ¿no? Si bien es cierto, esto motiva a corto plazo nada más, pero ya es un cambio, ¿ok? Ya es un cambio. Beneficios para el trabajador. Recibe retroalimentación constructiva en base a data, en base a resultados, no apreciaciones subjetivas que yo pienso y yo deduzco. Sabe que se espera de él o de ella, ¿no? Va a saber qué es lo que se espera porque va a hacer esta evaluación de desempeño. De ahí vamos a ver qué tipo de evaluaciones de desempeño hay. Puede acceder a capacitaciones o ascensos. Y esto va a motivar. Yo no puedo hacer una capacitación porque me da la gana no sé, pues, de arquitectura si mi empresa es de tecnología de información. ¿Ok? Desarrolla un sentido de progreso y motivación. ¿Ok? Siempre para todo esto, chicos, tienen que saber comunicarlo de forma positiva, ¿ok? Y de forma beneficio, no en contra del trabajador. Por ejemplo, un colaborador que recibe retroalimentación frecuente sabe en qué está bien y qué debe mejorar, porque recordemos que lo que no se mide no se mejora, ¿ok? Si nadie le dice nada, puede creer que está bien, ¿ok? Hasta que un día lo despiden. La evaluación de desempeño previene eso, ¿ok? Yo, por ejemplo, con mi equipo actualmente hacemos un one-to-one todas las semanas para ver cómo vamos, qué necesitamos, ¿no? Y una retroalimentación de los dos lados, ¿no? Tanto el líder con su equipo y el equipo con su líder. El tema de retroalimentación siempre se tiene que dar evaluación de desempeño en la última etapa, ¿ok? No es que yo te doy al trabajador, toma, tu calificación es, pues, baja. No, tiene que haber una retroalimentación. Esta retroalimentación tiene que ser una reunión y en lo posible que esa reunión sea presencial, ¿ok? Y hay que saber dar retroalimentación constructiva. Luego tenemos los métodos de evaluación, ¿ok? Esto va a depender qué es lo que la empresa quiere evaluar a los trabajadores, ¿ok? ¿Qué es lo que se quiere evaluar? ¿Ok? Escalas de calificación. Se usan criterios numéricos o descriptivos. Por ejemplo, pues del 1 al 5, del 1 al 3, ABC, ABCD, ¿no? Es un método más común, aunque algo rígido, porque pues la gente puede poner término medio, ¿no? Pero es muy útil para las empresas grandes porque por la cantidad de trabajadores que hay. ¿Ok? Eso. Después está el tema de la evaluación por objetivos, que es el que yo recomiendo. ¿Ok? Yo recomiendo en lo personal que siempre se haga una evaluación por objetivos. ¿Por qué? Porque se comparan resultados reales con metas acordadas previamente. ¿Ok? También es ideal para puestos con indicadores medibles. Es algo, ya se dan cuenta que es algo más estratégico, involucra KPIs, involucra OKRs, involucra mejora de procesos, ¿no? Promueve la autogestión, ¿no? Uno como persona se pone los propios retos, ¿no? Por otro lado está la evaluación 360. Se reconoce la opinión de los jefes, pares, subordinados e incluso clientes, dependiendo de la posición, por ejemplo, comercial, ¿no? Ofrece una mirada integral de desempeño y favorece la cultura del feedback. Ahora, no es que hay estos métodos y estos métodos no se pueden como que utilizar al mismo tiempo. Yo recomiendo utilizar la evaluación por objetivos, por ejemplo, y que en el objetivo 1 sea evaluado por el mismo trabajador y por la evaluación de 360. Es decir, que en ese mismo objetivo que se planeó, sea evaluado por el trabajador, por el jefe, por los pares subordinados e incluso los clientes. ¿Ok? Pueden utilizar dos métodos, pueden combinar dos métodos. ¿Ok? No necesariamente que usen uno. Y está la autoevaluación. Permite al colaborador reflexionar sobre su propio desempeño. Muy útil para empresas que fomentan la autonomía. ¿Ok?
Y la evaluación por competencias, ¿ok? Que mide el comportamiento y habilidades, trabajo en equipo, liderazgo, innovación. Usualmente esto está orientado al tema de los valores, ¿no? Ideal para el desarrollo de talento y promoción interna. Ahora, ¿por qué no medir en términos de sus funciones? Por ejemplo, cada uno trabajamos, tenemos un perfil de puesto, tenemos responsabilidades y tenemos nuestras funciones, ¿correcto? Ok. ¿Por qué no medirnos solamente por esas funciones y esas responsabilidades que nosotros tenemos, aparte de llegar a objetivos, obviamente que tengan que ver con mi posición, pero ya es otra chamba aparte, porque me están generando objetivos? ¿Por qué no evaluar por funciones? Y es algo que estas empresas ya no están usando. ¿Por qué? Porque la empresa te está pagando, estás recibiendo un sueldo por estas funciones, por estas responsabilidades. A ti te contrataron para hacer ese trabajo, ¿ok? Entonces, ¿por qué voy a estar midiendo algo que ya la empresa te está pagando por hacerlo? ¿Ok? Entonces, la evaluación de desempeño es para medir, para que la persona pueda mejorar, ¿ok? Crecer, ¿ok? Y ser más estratégico. Cuando tú ya metes KPIs, metes objetivos, medición, y es algo más objetivo y es algo más estratégico, ¿ok? Entonces, no hagan un método de evaluación de desempeño por funciones, porque ya por eso le pagas. Obviamente, los objetivos tienen que estar orientados a esas funciones, ¿ok? Pero no necesariamente ser esas funciones, ¿ok? Porque es algo ya más estratégico. Obviamente, estos objetivos tienen que estar orientados al tema de el objetivo principal de la empresa. Recuerden que todo tiene que bajar en cascadas. ¿Qué quiere decir? El objetivo principal de la empresa, ¿ok? Y eso tiene que estar orientado a todos los objetivos de todas las áreas, no solo los recursos humanos, ¿ah? A todas las áreas, ¿ok? Tiene que estar siempre orientado, ¿ok? ¿Hasta acá tienen alguna duda, consulta? ¿Dudas, consultas, chicos, hasta acá? Reaccionen, si todo bien, por el chat también. Gracias. Consultores, ¿cómo te llamas? Gracias, Gabriela. Melissa, exacto. Vamos a entrar a ese tema también. José, buenas noches. ¿Dudas, consultas? Todo claro, ¿correcto? Ok. Entonces, continuamos. Fases del proceso. Acá está justo su compañera que me decía gestión de procesos o cómo responder una entrevista, ¿no? Siempre en una entrevista pueden decir esto. Primero necesito saber el tema de planeación, definir objetivos del proceso y los criterios de evaluación. ¿Ok? ¿Qué estrategias voy a utilizar? El objetivo de la empresa tiene que estar siempre presente para sacar un objetivo de la evaluación de desempeño. Esto, alinearlo con los objetivos, ¿ok? De la empresa. Siempre tiene que estar alineado con los objetivos de la empresa. Si no es así, chicos, no va a haber éxito. ¿Ok? Y tenlo por seguro que sus líderes o los gerentes o los directivos, esto ya lo tienen de derecho al revés. Y se van a dar cuenta de lo que está pasando y obviamente no van a aprobar esta implementación. ¿Ok? Luego que tienen esta planeación, la comunicación, que les repito desde la diapositiva número 1, explicar el propósito al personal, ¿ok? No evitar que sea un castigo, sino una oportunidad.
Usualmente cuando una empresa no está haciendo evaluación de desempeño y tiene que implementarla por algún motivo, por ejemplo, si hay empresas que tienen ISOs de calidad, para que cumplan esta certificación tienen que tener evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿no? Ya, lo voy a implementar, pero la gente, los colaboradores siempre van a decir, ahora antes no evaluaban, ahora ¿por qué van a evaluar? Seguro van a evaluar porque quieren despedir gente para justificar de que no, la gente no está rindiendo, ¿no? Siempre tiene que ser una oportunidad, tiene que ser positivo, tienen que saber comunicarlo. La estrategia de comunicación interna acá es primordial, ¿ok? La estrategia de comunicación, las palabras, el mensaje que se va a dar es primordial, ¿ok? Para que esto funcione. Ahí tenemos la evaluación, que es aplicar el instrumento seleccionado. Como lo habíamos dicho antes, el tema de la escala, entrevistas 360, ¿no? Y registrar evidencias concretas de desempeño. ¿Por qué? Porque esto lo vas a implementar, o sea, lo vas a realizar, mejor dicho, todos los años. Entonces tienes que guardar esta información histórica, ¿ok? Para ver el avance de los colaboradores. ¿Cómo se detecta un talento? Dividiendo dos cosas, el pasado con el futuro. ¿Ok? El pasado es la información histórica de evaluación de desempeño y el futuro es evaluando el potencial que tiene cada trabajador, dependiendo de algunas evaluaciones que se va a hacer. ¿Ok? Así se detecta el talento. ¿Ok? No es que hice la evaluación, ya se cerró todo y ya. ¿Ok? No. De ahí está la retroalimentación. Es una de las partes más importantes. ¿Ok? Realizar una conversación individual con el colaborador en un ambiente tranquilo, reducir toda clase de ruido o distracción. ¿Ok? Para que puedas escuchar, reconocer y acordar planes de mejora. ¿Ok? Tanto tú como líder al trabajador y el trabajador, tanto tú como el líder. ¿Ok? Y el seguimiento. No, ok, se acabó. Listo, se acabó. No, hay que hacer un seguimiento siempre. Revisar avances, seguir apoyándolo, hacer reuniones. La retroalimentación tiene que ser constante, semanal, mensual. ¿Ok? Pueden ahí también con el tema de capacitación ayudarse, ¿no? Las áreas de mejora, ¿no? O mentoring o cualquier otra metodología. ¿Ok? Y con el tema evaluar el impacto a mediano plazo. ¿Ok? La evaluación de desempeño se hace a mediano plazo porque no vas a ver como que una rentabilidad de lo que estás implementando al día siguiente, ¿no? Porque va a haber un tema de capacitación, hay un tema de formación, el tema de aumentar la línea de aprendizaje de las personas toma tiempo, ¿ok? Entonces no lo vas a ver de un día para otro. De ahí, a ver, ¿qué errores comunes tenemos? Como ya había dicho antes, si nosotros no implementamos una evaluación de desempeño, no lo hacemos de manera adecuada, vamos a tomar decisiones de manera subjetiva o por favoritismo, ¿ok? Y eso es antiprofesional, obviamente, ¿no? De ahí, no comunicar los resultados al evaluado. Ok, ya tengo la información, pero si no le comunico cómo salió cada candidato, o sea, ¿para qué estoy haciendo esta evaluación de desempeño? La cosa es que esto ayude y que sume, no que reste, porque vas a aumentar la incertidumbre en estos colaboradores, que puede ser que haya fuga de talento. ¿Ok? Falta de seguimiento posterior. O sea, ya mi trabajo acabó acá. O sea, mi trabajo acabó acá, lo implementé, lo hice, ya está. No. Para que tenga éxito, esto tiene que haber un seguimiento y tiene que ser constante. ¿Ok? Tiene que ser constante. Luego, usar el proceso solo para justificar despidos. Eso está súper mal. Tú no puedes evaluar una persona y si salió baja la despides o no le renuevas. No. Tienes que hacer un plan de acción en base a las capacitaciones, ¿no? Para tener un sustento, para no hacer un despido arbitrario o injustificado. ¿Ok? Falta de alineamiento con los objetivos del área de la empresa. Como ya les había dicho, si ustedes no hacen un alineamiento correcto de todos los objetivos,
comenzando por el objetivo de la empresa, todo va a estar mal. Si ustedes no saben el objetivo de la empresa, ustedes están mal, porque ustedes son recursos humanos, ustedes tienen que dar esa información a los colaboradores. Si no tienen esa información, lo buscan, ¿ok? Hay un objetivo general, es más, hay objetivos anuales de la empresa. Mediante todo eso, ustedes lo implementan, ¿ok? Por ejemplo, un jefe que califica alto a todos por no tener problemas, eso no ayuda, ¿ok? También hay que saber calificar. Si ya tenemos personal a cargo, no es que a todos les vamos a poner buena nota, porque eso no va a ayudar, ¿ok? El objetivo no es quedar bien, sino ayudar a crecer mediante capacitaciones, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Acá en temas de errores comunes, ¿tienen alguna duda, alguna consulta respecto a este tema? Genial, Melissa. Los demás, todo está claro entonces, chicos. Sí, chicos, por favor, necesito que reaccionen. Ok. A ver. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda, consulta respecto a este tema? Porque vamos a pasar ahora al otro tema, chicos, el tema de compensaciones, ¿ok? ¿Todo claro? ¿Todo clean? María, después no me digas que no entendiste, ¿ah? Mira, no estás haciendo preguntas, no tienes dudas, consultas. Juan Salvador, buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Profesor, tenía una consulta. En el caso del sector, tengo experiencia en el sector público Ujú. eh, y también me he desempeñado en este es el proceso, ¿no? Y tenía una consulta, a diferencia del sector público, en el sector privado, a través de experiencias de compañeros de universidad, cuando consultaba, digamos, sobre directivas o lineamientos respecto a todo el proceso de gestión del rendimiento. Algunos me comentaban que no tenían, digamos, lineamientos, sino que era más empírico respecto a este caso, por ejemplo, de los errores comunes que se podían tener en cuenta y los métodos de evaluación a tener. En una entidad privada, por ejemplo, si es que voy a aplicar, por ejemplo, 3 de los 5 métodos, por ejemplo, que nos ha comentado, cada método tendría que tener sus criterios de evaluación como tal, ¿no? Ya sean numéricos o descriptivos, y a tener en cuenta eso aprobado por me imagino por el directorio, ¿no? En caso CD, por ejemplo. O sea, sería parte de poder institucionalizar también o sea, institucionalizar una directiva o lineamientos y en entidades, por ejemplo, privadas que no posean esos lineamientos, eh, según su experiencia, este profesor, los criterios y a tener en cuenta o el sustento, los lineamientos, ¿cuáles podrían tomarse en cuenta ahí?
Ok, Juan, muchas gracias por tu pregunta y justo eso me ha ayudado a algo que me estaba olvidando. Es cómo ver esos criterios de qué objetivos ponerles a los trabajadores. Si bien es cierto, la implementación y el planeamiento lo hace recursos humanos, es un trabajo de toda la empresa, sobre todo con los líderes. ¿Por qué? Porque ¿quién aprueba los objetivos de su personal en cada área? Cada líder. No es que recursos humanos haga todos los objetivos de todas las posiciones de la empresa, imagínense eso. No, el objetivo los hacen los líderes porque saben las funciones, las responsabilidades y lo que se tiene que mejorar dentro del área, enfocado a los objetivos de la empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el área de finanzas, tengo mi analista financiero, a mi asistente contable, a mi auxiliar de tesorería, este gerente o jefe de finanzas va a hacer los objetivos por cada posición. ¿Ok? Nosotros como perfil estratégico y recursos humanos, si esta persona no está capacitada para hacer objetivos, la ayudamos. Y en consenso hacemos los objetivos, pero quien tiene que hacerlo es el responsable de cada área. ¿Ok? Los objetivos lo hace el líder de cada área. ¿Ok? ¿Ok? Y por ejemplo, si hay un jefe y después hay un gerente, el gerente hace del jefe y el jefe hace del supervisor y el supervisor hace de los analistas y los analistas hace de los asistentes. ¿Ok? Todo es en cascada también los objetivos y tienen que estar alineados. ¿Ok? Es una chambaza, pero así es. ¿Ok? Entonces, si no hay estos alineamientos, se crean. Nosotros como perfil estratégico tenemos que hacerlo. Recuerden que nosotros somos consultores, ¿ok? Somos consultores, tenemos que ayudar a mejorar el tema estratégico dentro de la compañía, ¿ok? Gracias, Juan. ¿Otra duda o consulta? De nada, Juan. Chicos, otra duda, otra consulta que tengan. Todo claro, chicos, o sea, reaccionen o comenten. La pregunta de Juan fue muy buena porque justo me estaba olvidando esa parte. Genial, chicos, genial. Listo, denme un minuto, por favor.
Ok, chicos, continuamos. Vamos a entrar al último tema. Ok, justo comentaba ahí su compañera que sí, así es compensaciones y beneficios. Bueno, vamos a entrar al tema de compensación y beneficios. Este es un tema muy estratégico, porque si hablamos de compensación y beneficios, estamos hablando de algo estratégico, chicos, a diferencia de nómina o administración de personal. El tema de nómina y administración de personal es algo operativo, ¿ok? No se necesita tener un perfil estratégico. Pero si ya hablamos de implementación del tema de compensaciones y beneficios, sí, porque es algo más grande, ¿ok? Es un proceso más grande, ¿ok? Entonces, compensaciones, es pagar la nómina. No, no es eso, ¿ok? La compensación es el conjunto de recompensas monetarias y no monetarias que una empresa ofrece a sus trabajadores a cambio de su desempeño, compromiso, contribución a los objetivos organizacionales. ¿Ok? Como siempre le digo, chicos, así sea reclutamiento y selección, sea evaluación de desempeño, sea clima laboral, cualquiera de esos, todo tiene que estar orientado a los objetivos de la empresa. ¿Ok? Todo lo que ustedes implementen tiene que ser así. ¿Ok? Por favor. ¿Ok? Principales objetivos. Atraer talento competente. ¿Ok? Ojo, no traer personas, no traer colaboradores, traer talento. ¿Ok? Talento. ¿Ok? Retener al personal clave. ¿Ok? Si yo voy a hacer un tema de compensación, es para enfocarme en las posiciones core del negocio, las principales, y también a los talentos. Que no haya fuga de talento, que haya una motivación de rendir, ¿ok? De que la gente aumente su productividad, ¿ok? Obviamente estamos hablando de beneficios o compensaciones extras, ¿ok? A lo que se tiene que dar por ley, en algunos casos, ¿ok? O también puede ser por ley, pero depende qué ley, depende en qué régimen se encuentra la empresa. Por ejemplo, acá en Perú, si estamos en una empresa MIPE o PYME, no tiene los mismos beneficios al 100% que una empresa en régimen general. ¿Ok? Entonces, ahí hay que analizar todo eso. ¿Ok? Y después, reformar la cultura y los valores organizacionales. ¿Ok? Si yo voy a hacer una compensación o voy a dar un beneficio, obviamente tiene que estar alineado a la cultura, a los valores de la empresa. ¿Ok? A lo que se requiere del personal, que tengan esas habilidades blandas. ¿Ok? Entonces, compensar bien no es pagar más. ¿Ok? Es pagar con justicia, coherencia y estrategia. Por ejemplo, si yo, ya, oye, te voy a pagar más que en la otra empresa, pero no vas a estar en planilla. Mm, O sea, por ejemplo, hay muchos candidatos que dicen, no, yo prefiero no estar en planilla porque no quiero que me descuenten. Si nosotros tenemos un perfil estratégico dentro de recursos humanos y queremos comenzar este talento de que si entre la empresa en planilla, tenemos que hacerlo de forma numérica. Ok, tú vas a ganar, por ejemplo, 5,000, ¿ok? 5,000 mensuales. Si tú estás en planilla, estos 5,000 mensuales, tienes que aumentarle 1,48% aproximadamente para saber el total que vas a recibir por mes. Porque ahí va a estar el tema de tus beneficios, gratificación, CTS, vacaciones, ¿ok? En cambio, si tú no estás en planilla,
Exacto, vas a recibir un poquito más mensualmente, pero anual no, porque no vas a tener dos salarios adicionales, que es la gratificación, medio salario más que la GTS, que es la CTS, el tema de las vacaciones, ¿ok? Entonces, si nos vemos de tema anual, vas a ganar mucho más estando en planilla que estando por ejemplo, independiente o por recibo por horario, ¿ok? Entonces, hay que saber, también hay que enamorar y saber convencer a los postulantes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay empresas que no tienen mucho. Hay una empresa muy conocida de cadena rápida, ¿ok? De comida rápida, de que, por ejemplo, los sueldos no son tan altos, ¿ok? Pero te pagan un bono, ¿ok? Que es casi el mismo que tu sueldo. ¿Por qué? Porque acá hacen esta estrategia de, ok, en base a tus beneficios sociales, vas a tener este sueldo, pero no va a entrar el bono para cálculo de eso, ¿ok? Entonces la empresa, obviamente, se ahorra, ¿ok? El tema del presupuesto, pero a la vez, el trabajador va a ver menos descuentos. Entonces hay que saber, estratégicamente hablando, cómo lo vamos nosotros a decir, ¿no? Dependiendo de la estrategia que queremos nosotros utilizar. ¿Ok? Tenemos los componentes. ¿Ok? Compensación económica, directa e indirecta. ¿Ok? La directa es básicamente el sueldo, las comisiones, los bonos, incentivos de productividad, pago por desempeño, todo lo que está directamente orientado a tu posición. ¿Ok? A tu posición. El tema de indirectamente, el tema de gratificaciones, seguros, vacaciones, aportes, utilidades, vales de alimentación, ¿ok? Obviamente sabemos que por ley son algunas y por otras depende de la posición, depende de la posición, ¿ok? Ejemplo, un vendedor puede tener un sueldo fijo más un bono por ventas, ¿ok? Pero también recibe seguro médico y almuerzo cubierto. Todo eso forma parte de una compensación. ¿Por qué? Porque todo esto va a sumar al costo de cada trabajador, ¿ok? Puede ser que mi sueldo sea más bajo, pero si yo voy a aumentarle el almuerzo, le voy a aumentar un seguro médico, tienen que saber cuánto se está ahorrando ese trabajador y hay que hacer los cálculos, ¿ok? Esa es la parte estratégica, ¿ok? Esa es la parte estratégica. Chicos, siempre tenemos que tener esa visión estratégica. Después tenemos la compensación no económica, ¿ok? Emocional o intangible, ¿ok? Que es el tema de reconocimiento, flexibilidad laboral, oportunidades de desarrollo, buen clima organizacional, cultura de bienestar y estilo de liderazgo. Va a depender qué componente nosotros vamos a utilizar, porque el tema del reconocimiento público sí es bueno, suma, pero suma que por un mes se va a sentir motivado el primer mes, después ya no, ¿no? En cambio, si ponemos, por ejemplo, o sea, el tema de reconocimiento se tiene que hacer sí o sí, pero hay que tener claro que esto no va a durar mucho en el tiempo para el colaborador, para su motivación. En cambio, si a ese reconocimiento le aumentamos flexibilidad horaria, él lo va a tener todos los días. Entonces, esa motivación va a ser más a largo plazo porque lo va a tener todos los días. ¿Se ven la diferencia? Hay que saber también qué componentes vamos a agregar a la compensación para sumar y en cuánto tiempo vamos a tener motivados a estas personas, ¿ok? A estos colaboradores. No es poner componentes por poner, no, hay que saber qué estrategias, ¿ok? Y también, si nosotros vamos a poner componentes, compensaciones, también hay que pedir algo a cambio, ojo, ¿ah? Por ejemplo, si yo voy a implementar flexibilidad horaria, tengo que exigirle al trabajador que siempre llegue a los objetivos, ¿ok? No es que yo le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar al trabajador, no. Recordemos que como recursos humanos tenemos que tener el tema de una
un equilibrio entre los beneficios para la empresa y los beneficios para el trabajador. ¿Ok? Entonces, si yo voy a dar una flexibilidad horaria, es porque también estoy exigiendo a los colaboradores de que me den, de que siempre lleguen a los objetivos o a los entregables. ¿Ok? Cuando un colaborador se siente visto, valorado y escuchado, eso también es compensación. ¿Ok? Por ejemplo, el reconocimiento. Pero ojo, este reconocimiento dura poco en el tiempo. ¿Ok? Dura muy poco en el tiempo. Tipo de beneficios laborales. ¿Ok? Tenemos el tema de los legales. En caso de Perú, está el tema de las vacaciones, CTS, seguros, gratificaciones. Esto va a depender en qué régimen se encuentra la empresa, para saber si le corresponde el 100%, el 50%, si le responde o no. ¿Ok? Porque hay varios tipos de regímenes, ¿ok? Y después están los voluntarios, que estos son los que son más valorados, ¿ok? Los que la empresa otorga por decisión propia, ¿ok? Por ejemplo, está el día libre de cumpleaños, está el seguro de salud amplio o la EPS, programas de bienestar, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a decirle a los trabajadores, hemos hecho una alianza con SmartFit y van a tener un 80% de descuento para poder inscribirse en los gimnasios, en cualquier sede. Pero si yo pongo un beneficio sin evaluar las necesidades de mis trabajadores, porque esta información sale de la encuesta de clima laboral, recuerden que en recursos humanos todos los subsistemas están conectados, la información, ¿ok? Si yo le hago beneficios a los trabajadores que no están alineados a sus necesidades, no va a servir de mucho, ¿ok? Pónganse de que algunos trabajadores no van al gimnasio, la mayoría de trabajadores no van al gimnasio. Los que hacen actividad física solo les gusta actividad física especializada. ¿Qué quiere decir? Box, golf, no sé, otro tipo, ciclo, ¿no? Tipos específicos que por eso no se meten al tema del gimnasio, ¿ok? O clases que no da el gimnasio, ¿ok? Entonces, sí, tienes un beneficio para los trabajadores, pero si no lo usan, si no lo van a usar, ¿para qué lo ponemos? No va a sumar ni en corto, mediano, ni a largo plazo porque no está orientado a las necesidades de los trabajadores, ¿ok? Entonces, siempre todo lo que vamos a implementar tiene que estar orientado al tema de los objetivos de la empresa y necesidades de los trabajadores, ¿ok? ¿Ok? Entonces, tenemos el tema de las emociones también. Iniciativas que mejoran calidad de vida. Ya los había dicho, el horario flexible, el tema de home office, ¿no? Que hay un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, reconocimientos y actividades recreativas. Como dije en alguna clase anterior, el tema, creo que una de ustedes, una compañera de ustedes acá en la sala, me dijo, me gusta la empresa donde estoy porque hacen fiestas, actividades, reuniones. Ok, estas actividades, hay un fin, hay un objetivo, no es que, recursos humanos va a hacer una fiesta porque se le da la gana, no, lo hacen porque por el simple hecho de que hay un objetivo detrás, ya sea para clima laboral, ya sea para evaluación de desempeño, para cualquier actividad que hace recursos humanos dentro de la empresa, con la inversión de la empresa, hay un objetivo detrás, no se hace por hacer. Una fiesta de fin de año no se hace por hacer, hay un objetivo detrás. ¿Ok? Y nosotros como perfiles estratégicos debemos saber por qué, porque nosotros lo vamos a organizar. ¿Ok? No es que recursos humanos hace la fiesta porque quiere hacerlo, no. ¿Ok? Hay empresas que dan el viernes corto, por ejemplo, ¿ok? Y otras que tienen programas de salud mental o apoyo psicológico. Esas acciones generan fidelización y compromiso. Ahora se está utilizando mucho la salud mental, ¿ok? Ya se está normalizando el tema de pedir ayuda como un profesional, el tema de terapias, ya se habla. Entonces, si tengo los colaboradores que están interesados a eso, busquemos esos, ¿no? Centros en donde podemos dar, pues, sesiones gratuitas o con altos porcentajes de descuento, ¿no?
porque sabemos también que cada sesión psicológica cuesta, ¿no? Cuesta con un buen psicólogo. Entonces, ahí también se van a ahorrar ese tema, ¿no? Entonces, eso va a generar sobre todo los talentos fidelización y compromiso y se van a quedar en la posición, en la empresa. No va a haber un tema de fuga de talento, por así decirlo. ¿Ok, chicos? ¿Hasta acá tienen alguna duda, consulta que quieran hacer? Chicos, reaccionen, comenten. Gracias, Wilmer. Así como Wilmer, chicos, comenten, reaccionen, por favor. Gracias, Gabriela. Gracias, Marina. Las compensaciones tienen que ser escritas, me pregunta Marina. Si tú lo pones en tu contrato como término, como un término de negociación, sí, te lo recomiendo porque todo escrito vale más con un sustento. Ahora, si es un beneficio que se le da a todos los trabajadores, obviamente la empresa va a cumplir contigo, porque imagínate que le dé el beneficio de alimentación a todos y no a ti. Viene la entidad fiscalizadora y lo sanciona a la empresa, porque es fácil de comprobarlo. Si es un beneficio que se le da a todos por igual, no es necesario algo escrito porque si no te lo dan es fácil demostrarlo y pues va a la identidad fiscal o tú denuncias y normal. Pero si es algo específico de tu posición, es una negociación que tú has hecho por tu cuenta con la empresa, ¿ok? Sí es necesario que esté en tu contrato. Que haya un sustento sobre todo, ¿no? Así es, Melissa. Eso va a depender, o sea, si no hay, a veces se dice, pucha, ya voy a hacer un plan de beneficios, de compensaciones. Pero la empresa, los dueños te dicen, no, 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 no hay presupuesto para eso. Ok, como perfiles estratégicos, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Marina dice negociar, ok. Tienes una respuesta contundente de la empresa, del directorio, y te dice no porque no hay presupuesto. ¿Qué hacemos como perfiles estratégicos de recursos humanos? Ya el tema de negociar no existe, ¿ok? Ok, Xiomara. Nosotros como perfiles estratégicos no podemos dar ideas generales, tenemos que ser más específicos. Entonces, ok, está bien buscar otras alternativas. ¿Qué alternativas? Ok, Alejandro, pero ¿qué incentivo? Recuerda que no hay presupuesto. No hay presupuesto, ¿qué hacemos? Ok, el reconocimiento no genera un alto costo, ok, pero es corto en el tiempo. Está bien, Alejandro. Ok, Marina, utilizar los propios medios de la empresa según el giro de negocio, ok. Proponer ideas para generar entrada de dinero. Somos recursos humanos, chicos, ¿ah? No podemos dar esas ideas tampoco. O sea, si vamos a dar una idea, tiene que estar enfocado a recursos humanos. Eso, Alejandro. Gestionar algún convenio estratégico, alguna alianza estratégica. Chicos, hacer alianzas estratégicas con empresas que se dedican al tema de la recreación, salud mental,
y tema de estudios, chicos, eso no cuesta nada. ¿Ok? Ya va a depender de los trabajadores si aceptan o no el beneficio, pero no cuesta nada. Hay beneficios que no cuestan mucho, no tienen alto costo. ¿La flexibilidad horaria cuesta? No, siempre y cuando el trabajador pues cumpla con sus objetivos. ¿No? ¿El trabajo remoto cuesta? No, siempre y cuando cumpla con los objetivos. Entonces, si no, o sea, no es que todas las compensaciones le va a ser un costo para la empresa. ¿Ok? Hay compensaciones que no tienen un alto costo. ¿Ok? Ahora, si vamos a hacer una compensación dentro de la empresa, tenemos que analizar dos cosas importantes, la equidad interna y la competitividad externa. ¿Qué quiere decir? La equidad interna garantiza que las personas con responsabilidades similares reciban una compensación coherente. O sea, no van a poner, por ejemplo, que no puede ganar más un puesto menor, complejidad, que por antigüedad o afinidad. O sea, no va a haber un gerente que gane menos que un asistente. ¿Ok? Hay que ser coherente. Hay que tener equidad interna. También por el grado de dificultad, complejidad o de funciones o responsabilidad dentro de la empresa. Competitividad externa. Si yo voy a hacer una compensación general, tengo que analizar el mercado, tengo que hacer un benchmarking, tengo que hacer estudio salarial. Imagínense, pues ya, yo tengo una compensación excelente, pero un asistente de recursos humanos acá gana 1,000 y allá la empresa gana 3,000. Es que no he hecho un estudio de mercado, ¿no? Puede ser que no llegue a los 3,000, pero le puedo dar otros beneficios a los trabajadores, ¿no? Entonces, antes de hacer una compensación interna, hay que analizar el tema de las fortalezas, debilidades, amenazas, ¿ok? Oportunidades. ¿Por qué? Porque no es solo dentro de la empresa, es también saber cómo está el mercado, cómo está el sector, cómo está la competencia, ¿ok? Eso tenemos que saberlo muy bien. ¿Ok? Y aparte de analizar la parte interna de la empresa y externa, está el tema de la estructura salarial, ¿ok? ¿Cómo? Evaluar los puestos, ¿ok? Evaluar los puestos según el impacto que tengan en la empresa o con el core del negocio, a lo que se dedica la empresa. Asignar un rango salarial mínimo y un máximo por categoría. Si hay analistas, ok, va de tal punto a tal punto y se va aumentando en un 20%, en un 30%. ¿Ok? Comparar con el mercado siempre es bueno, ¿ok, chicos? Para ser competitivos, sobre todo para que el talento no se vaya. Ajustar su desempeño, experiencia o tiempo, ¿ok? No voy a poner a un asistente que necesito que tenga 20 años de experiencia, no. Y le voy a pagar como un practicante, pues no, hay que ser coherentes, ¿ok? Un analista senior puede ganar entre 3,000 a 3,800 soles. Un semi-senior entre 3,900 a 4,800 y un senior hasta 5,500 soles. ¿Se dan cuenta? Acá está, por ejemplo, el rango salarial mínimo que va de 3,000 a 3,800, por ejemplo. Ya se aumenta, ya es otra escala salarial. ¿O sea? Así que así evitamos inequidades y mantenemos el orden. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pago por desempeño, como ya les había dicho, por el tema de indicadores, ¿no? Resultados, por pago por competencias. Se reconoce el desarrollo de habilidades claves. También hay, o sea, ahora no solo se está midiendo el tema de las habilidades duras, sino también las blandas, ¿ok? Pago por potencial, incentiva la preparación de futuros líderes, según cómo los vas evaluando, ¿no? El pago flexible, puede haber un bono, puede haber días libres, ¿no? Eso va a aumentar un tema de reconocimiento porque va a tener un equilibrio con su vida personal. La compensación emocional, que es lo que más ahora se está valorando, y las nuevas generaciones, ¿no? Hay que reforzar la cultura, el reconocimiento y el bienestar. Ahora, las tendencias son los salarios emocionales, como les había dicho, el tema ahora con esto de la cuarentena, del COVID, ¿no? El tema de la flexibilidad horaria, trabajo remoto, reconocimiento, planes de bienestar integral, ¿ok? Bonos por innovación o sostenibilidad, compensación personalizada, uso de tecnología y People Analytics para definir beneficios según perfil, lo que les digo, ¿ok? Para ser estratégicos, ¿ok, chicos? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o consulta?
Duda, consulta, chicos, hasta aquí. Así es, Marina, así es. Dudas, consulta, chicos. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Todo bien entonces? Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por el acompañamiento de estas 5 clases que hemos llevado ya. Con esta última clase ya culminamos el tema del curso, ¿ok? Así que nada, ya saben, mi LinkedIn, me pueden contactar, también doy clases de empleabilidad. Fácil podemos integrar esto también con ITEC, ¿no? Tengo diseños de currículum, ¿no? Si nosotros estamos, yo actualmente en Perú, en Lima, estoy buscando asistentes de reclutamiento, ¿ok? Si están interesados, pueden enviarme su CV. Eso sí, si nosotros vamos a trabajar en recursos humanos, mínimo debemos tener un CV competente y actualizado. El primero de los filtros que yo hago como profesional estratégico de recursos humanos es que si voy a contratar a alguien de recursos humanos, mínimo tiene que saber cómo vender su CV, ¿ok? ¿Qué información poner? ¿Ok? Si están interesados, actualmente estoy buscando un asistente de recursos humanos, netamente de reclutamiento. Ahí en mi LinkedIn me pueden hablar y les doy el correo al cual tienen que enviar. ¿Ok, chicos? Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Y cualquier cosa, ahí estamos, ya sabemos que hacemos networking, ¿ok? Es bueno hacer networking. Ok, chicos, ahora le voy a dar pase al coordinador para que pueda ya cerrar la sesión y el curso. Muchas gracias.